Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar de la tarde de hoy. Vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante, el asma. Vamos a recibir la tarde de hoy a una expositora conocida por Acrópolis Capacitaciones. Tuvimos el honor de realizar una capacitación previa en Panamá. Ella es de Costa Rica, es la licenciada Pilar Chanto. La licenciada Pilar Chanto es licenciada en terapia respiratoria. Es egresada de la maestría en cuidados paliativos. Actualmente realiza funciones administrativas como especialista en manejo de vía superior, certificada en simulación, en educación universitaria de la Clínica de Terapia Respiratoria. Además es docente e investigadora en la Universidad Santa Paula en Costa Rica. Está capacitada en gestión de riesgos según las normas ISO, cuidado respiratorio para la atención del paciente pediátrico domiciliar, innovación en educación terciaria para las ciencias sociales y buenas prácticas de la clínica para la investigación con seres humanos, entre otras. Además, es expositora a nivel internacional en representación de la Universidad Santa Paula. Con ustedes, la licenciada Pilar Chanto. Muchas gracias, Adela. Primero, agradecer a Acrópolis Capacitaciones por tomarme en cuenta. Siempre es un placer poder colaborar desde la distancia. Es lindísimo estar desde la cercanía también, pero poder colaborar desde la distancia y mantener esos lazos que como países hermanos nos unen. Voy a iniciar con la presentación. Les agradecería que guardemos las preguntas para el final y que las anoten por ahí. Bueno, primero voy a contarles un poco sobre el maravilloso lugar en el que he creado toda mi carrera. Ha sido pues mi hogar desde que fui estudiante y desde que me gradué. Trabajo con la Universidad Santa Paula. Eso que están viendo ahí es un edificio que hace un año, sin saber lo que iba a pasar a nivel mundial, se construyó para todos los procesos prácticos y las prácticas en simulación clínica de todas las carreras. Somos una universidad que solo tiene Facultad de Ciencias de la Salud, así que tenemos carreras en terapia respiratoria, física, ocupacional, lenguaje, audiología, en emergencias médicas y una serie bastante interesante de maestrías también. Ahí les cuento un poquito de lo que es la misión y la visión de nuestra universidad. Pues dentro de los principales atributos somos Esencial Costa Rica. Tenemos energía a través de más de 200 paneles solares, tenemos muchos espacios verdes, muchos lugares para poder compartir. Por supuesto, pues que en este momento no estamos desde la presencialidad en casi ninguno de los programas, excepto las prácticas clínicas que se están desarrollando, como les decía, en simulación. La posibilidad de tener cadáveres bajo una modalidad interesante que se llama plastinación, en donde los órganos se pueden tocar y se pueden utilizar sin ningún riesgo. Y bueno, utilizamos todas las posibilidades disponibles para que el conocimiento se construya. Esto a través de modalidades como las activas, como el Blended Learning, por ejemplo, o todo lo que son intervención a través de casos. Esa es toda nuestra oferta académica. Además, estamos certificados como sitio y centro de la American Heart Association y del NAEM en todo lo que riesgo, rescate y demás se refiere. También tenemos una clínica especializada de atención y una específicamente de rehabilitación cardiopulmonar, de las pocas que hay a nivel nacional en lo privado. Esta es Costa Rica. Como dijimos al principio, somos un país hermano, ¿verdad? Estamos juntitos. Ahí estamos en Zoom con una pues calidad geográfica muy interesante, con una serie de volcanes,
de playas y pues una biodiversidad maravillosa. Eso pues nos caracteriza como país. Así que cuando puedan acompañarnos están completamente invitados a nuestro país. Como generalidades, somos un país con 7 provincias. En ese momento casi 5 millones, ahora estamos un poquito más, más arriba de los 5 millones. Nuestro gobierno es presidencialista, tenemos un punto muy alto que también es de mucho interés turístico, que es el Cerro Chirripó, y estamos rodeados por el Mar Caribe y el Océano Pacífico, justo igual que ustedes. Nuestro Sistema Nacional de Salud pues tiene como un gran escudo a la Caja Costarricense de Seguro Social, que dentro de sus principios tiene la equidad, la igualdad, la responsabilidad social, en donde el 100% de las personas que están habitando nuestro país tienen el derecho a la atención. No vamos a negar la atención a ninguna persona. Esto pues ha sido un arma de doble filo en diferentes situaciones. La pandemia ha sido una, ¿verdad? En donde tenemos muchísimo extranjero siendo atendido, pero eso pues va a seguir ocurriendo. Dentro de nuestra seguridad social se crearon bajo una modalidad integral de atención a los pacientes asmáticos, a los pacientes con oxígeno en casa y a los pacientes fumadores, lo que la Caja Costarricense de Seguro Social denominó clínicas de aire. La clínica de aire específicamente del Hospital San Juan de Dios, que es el hospital más antiguo de nuestra seguridad social, justo acaba de cumplir 175 años, atiende aproximadamente a 4,000 pacientes al año. Esto en presencial, en domiciliar y ahora también a través de lo que es la teleconsulta o la telemedicina. Para hablarles un poquito de asma, siempre es importante hacer referencia al clima. Y bueno, nosotros tenemos tropical en todos sus sentidos, ¿verdad? Tropical seco, tropical muy húmedo, tropical húmedo y tropical de montaña. Eso hace que pues nuestro clima, lejos de tener estaciones muy delimitadas o que puedan ser fácilmente reconocidas, pues vivimos en una primavera eterna. Y bueno, esto es maravilloso de cierta forma, pero nos brinda serias afectaciones relacionadas con la hiperreactividad, con la rinitis, la sinusitis y el asma. Cuando yo doy la clase de sinusitis a mis estudiantes en la universidad, les digo, ¿cuántos conocen una persona que tenga rinitis o sinusitis? Y todos levantan la mano, porque todos tenemos o un familiar muy cercano o un amigo muy cercano o nosotros mismos padecemos de alguna de estas condiciones. Entonces, veamos un poquito de los números. Pues en Latinoamérica tenemos 42,606 infantes aproximadamente entre los 6 y 14 años que tienen este padecimiento, que sufren de asma. Entonces es un número bastante importante. Esto nos dice que en Latinoamérica aproximadamente tenemos un 17% de personas que sufren asma. Para Costa Rica, pues tenemos prácticamente el doble, entre 30 y 33% de nuestra población en estas edades sufre de una enfermedad respiratoria del tracto bajo. Entonces, esto es un número muy importante. Claro, con los años ha sido posible poder tener un mejor control de la enfermedad, porque ya tenemos un conocimiento más específico de lo que ocurre fisiopatológicamente con la enfermedad. No solo es broncoespasmo, sino que sumamos otras condiciones. Además, pues tenemos muchísimos fármacos nuevos constantemente y diferentes sistemas de generación de aerosol desde los sistemas de dosis medida hasta nebulizadores ultrasónicos
que permiten generar el tamaño de partículas que necesitamos para la zona respiratoria que necesitamos y así poder tratar a nuestros pacientes de una forma más adecuada. También hemos enseñado a nuestros pacientes a utilizar de manera correcta los medidores de flujo exhalatorio máximo, que ellos puedan autocontrolarse y también autoconocerse, saber en qué momento se deben agregar algún tipo de medicamentos o cuál es el momento para dirigirse a un centro hospitalario. Esto es muy importante en medio de este control del asma. Y bueno, todo esto ha derivado un cambio de las actuaciones terapéuticas. Ahora manejamos de una forma más controlada y mejor a este pacientito. Ahora, yo quería hacer una pregunta que a mí me parece siempre muy interesante y es, ¿quién diagnostica el asma? Y entonces, cuando nos preguntamos quién diagnostica el asma, ¿verdad? Pongo esa carilla porque en realidad en medio del diagnóstico puede estar una gran cantidad de profesionales, desde un médico familiar, un médico de EWAIS, que es un médico general, puede ser un especialista como el neumólogo, puede participar el terapeuta respiratorio. Entonces tenemos un montón de profesionales, una gran cantidad de estos haciendo diagnóstico. Y aquí en Costa Rica decimos, todo el mundo quiere meter la cuchara, todo el mundo quiere participar en ese diagnóstico o dar un diagnóstico sin pues las pruebas completas o los datos necesarios para estar seguros de que lo que está ocurriendo realmente es una condición de asma como tal. Porque podría ser que estemos ante una condición ocupacional de hiperreactividad mal diagnosticada como asma, por ejemplo. ¿Quiénes dan atención al paciente asmático? Bueno, si nos metían la cuchara todos para el diagnóstico, ¿qué les puedo decir de quiénes dan la atención? En realidad, casi cualquier profesional de la salud en este país hace o ha hecho atención de un paciente asmático. El cruz rojista, ¿verdad? El que llegó en la ambulancia, el que lo recibió en emergencias, el asistente de pacientes, el auxiliar de enfermería, el médico de emergencias, el neumólogo, el terapeuta respiratorio. Entonces son todos en medio de esa atención. Y esto no está mal porque la atención del paciente siempre debe ser por muchos profesionales. Lo que está mal es que todos hablemos idiomas diferentes y que algunos receten una cosa, otros recomienden otra cosa, y entonces eso pues nos lleva a tener una persona confundida y posiblemente mal diagnosticada, mal intervenida. Ahora, hay algo muy interesante en función de la atención de este paciente, porque el paciente asmático fácilmente podría ser tratado en domicilio. Pero bueno, ¿qué es lo que encontramos cuando hacemos atención hospitalaria? Pues los que hemos trabajado, supervisado o formado parte de una atención hospitalaria, en un hospital clase A encontramos de todo. ¿Qué quiero decir con de todo? Pues encontramos todos los insumos, todos los equipos, todos los materiales, todas las pruebas diagnósticas, todo lo que necesitamos. Así que si tenemos en algún momento duda, hacemos una prueba. Si necesitamos comprobar el funcionamiento del tratamiento, hacemos una radiografía o hacemos una prueba de función pulmonar o medimos un gas arterial. Entonces eso es maravilloso. Pero ¿qué pasa cuando estamos en domicilio? Bueno, en domicilio no puse una foto de atención domiciliar, sino que me imaginé qué es lo que tenemos en una casa. Y entonces en una casa no tenemos nada de insumos médicos. En una casa tenemos ollas, platos, cubiertos, tenedores, las cosas que son necesarias para estar dentro de una casa. Y bueno, esta escena que estamos viendo ahí, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos que yo he tenido que
atender, lo que encontramos no es esa cocina maravillosa, sino que encontramos esto. Y entonces, ¿qué hacemos con el paciente al que llegamos a atender a su domicilio? Y es esto lo que encontramos. Bueno, tenemos que ajustarnos, y ajustarnos quiere decir que incluso a veces nosotros mismos les tenemos que proporcionar los insumos, los materiales o los equipos que el paciente requiere. Que no podemos exigir en la casa del paciente lo que no hay en la casa del paciente. Algunas veces hay equipos que son más caros que todo lo que cuesta el salario de una semana de esa persona. Y no podemos exigir comprar un equipo que lo va a dejar sin comer a él una semana y a su familia. Por supuesto que esto no puede ocurrir. Cuando trabajamos en domicilio, ¿qué tenemos que observar? ¿Qué no se nos puede pasar por alto? Entonces, eso es un checklist que tiene que estar por ahí. Yo tengo que observar si mi paciente tiene disnea al reposo. Y entonces, aquí yo les pregunto, ¿la disnea puede observarse? Bueno, la disnea tiene que preguntarse. Yo tengo que preguntarle a ese paciente si le falta el aire. Y una vez que pregunté si le falta el aire, tengo que ofrecerle una forma de caracterizar esa falta de aire, ya sea una escala numérica, una escala análogo visual o escalas específicas propias de disnea que regularmente se usan en ejercicio. Así que en reposo yo normalmente utilizo o la numérica o la escala análogo visual. Entrecorta frases. Está conversando conmigo y entonces y no le alcanza el aire para poder decir frases completas. Eso yo lo tengo que observar y algunas veces uno le pregunta al paciente, ¿le está faltando el aire? No, para nada, pero yo lo estoy observando, yo lo estoy viendo y tal vez él no se ha dado cuenta que está hablando de esta forma. ¿Cuál es el nivel de alerta? El nivel de alerta principalmente relacionado con acumulación de CO2. Entonces, pues le preguntamos algo, dónde está, si sabe cómo se llama, si sabe qué día es hoy, en qué provincia vive, este tipo de cosas que nos permitan valorar cuál es ese nivel de alerta del pacientito que estamos visitando. Si hay taquipnea, que tenemos por supuesto que contar cuántas veces respira en un minuto este paciente. Si estamos hablando de un adulto, andamos en respiraciones de 12 a 20 por minuto, pero tenemos que contarlas. Si tiene taquicardia, una herramienta facilísima para saber si el paciente tiene taquicardia es el oxímetro de pulso. Podemos también tomar el pulso, pero casi siempre ocurre que en el punto en el que valoramos taquicardia, ¿verdad? Que tomamos el pulso o que estamos viendo el tórax del paciente contando la frecuencia respiratoria, las frecuencias se alteran. Así que lo ideal es hacer esa valoración sin que el paciente lo note o se dé cuenta. Entonces el oxímetro de pulso es una muy buena herramienta para la valoración de la taquicardia. Si tiene uso de músculos accesorios, está conversando conmigo y tiene aleteo nasal y tiene uso de esternocleidomastoideos. Respira y se le marcan. Yo necesito reconocerlo y entender que si estamos usando músculos accesorios es porque los músculos normales de la mecánica respiratoria están siendo insuficientes. Y entonces estamos reclutando otros que nos permitan introducir la cantidad de volumen que necesitamos en ese minuto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues si vamos a empezar a aumentar la cantidad de uso de músculos, porque tenemos más frecuencia respiratoria, porque posiblemente haya hipoxemia y entonces también taquicardia, todo como en un círculo, vamos a gastar o a consumir más energía. Nuestro paciente va a aumentar su metabolismo, posiblemente va a producir más CO2, va a ponerse sudoroso, porque sería como estar haciendo gimnasio, ¿verdad? Aumentamos muchas veces la cantidad de respiraciones y esto va a terminar en que nuestro paciente se canse. Y cuando se cansa el sistema respiratorio, cuando se cansan los músculos, la única forma de hacerlos descansar es deteniéndolos. Y no queremos detener la función de ningún músculo respiratorio. Así que tenemos que prever que esa dificultad respiratoria no se convierta en una falla respiratoria inminente.
También tenemos que darnos cuenta si silba. Algunos les dicen silbidos, técnicamente se llaman sibilancias, pero también hay que reconocer si la sibilancia es inspiratoria o exhalatoria para poder intervenir o tratar esta sibilancia de la forma más adecuada. Hay algunas que se perciben sin la necesidad del estetoscopio, pero hay otras que no y que están hasta el puro final de la exhalación, así que tenemos que auscultar con tiempo y con cuidado para poder tener todo el ciclo ventilatorio monitorizado y encontrar esa sibilancia en el punto en el que ésta está. ¿Qué más tenemos que observar y no debemos asumir? Bueno, tenemos que observar si el paciente tiene medicamentos y cuáles tiene. A veces le preguntamos al paciente y nos dice, el azulito, el amarillito, el rojito, el moradito, pero dependiendo de la casa comercial puede ser de cualquier color y tener el mismo fármaco. Así que entonces no asumimos que todos tienen salbutamol, no asumimos que todos tienen beclometasona o fluticasona o cualquiera de los que más comúnmente se usan, sino que vamos a preguntarle, necesito que me traiga todo lo que está utilizando. Déjeme revisar cuántas inhalaciones le enviaron, cuántas en la mañana, cuántas al mediodía, cuántas en la noche. Este tipo de cosas es muy, muy importante observarlo y no asumirlo. Tampoco vamos a asumir la forma o dado por un hecho la forma en la que el paciente está utilizando ese inhalador. Y entonces aquí hay un videito que yo quiero compartirles. Así que les pido un momentito para colocarlo. Mi asma. Me dijeron que lo arreglarían, pero no he notado mejoría alguna. Bueno, a veces los médicos nos equivocamos, Ana, y hay que esforzarse más para arreglarlo. ¿Usa su inhalador? A todas horas gasto uno semanal. ¿Seguro que lo usa bien? ¿Cree que soy idiota? No. ¿Por qué no me enseña cómo funciona? No sé si les ha pasado algo como lo que vimos en el video y parece muy fuera, muy sin sentido, ¿verdad? Que un paciente use un inhalador de una forma como la que vimos. Pero bueno, yo he visto personalmente cómo un paciente purga, mueve y coloca los puffs de medicamento en un vasito de agua y se toma el agua. ¿Cómo se toma el agua? Bueno, ¿cuál es la forma normal de tomarse los medicamentos? Con agua. Entonces, pues nadie le explicó y él entendió, sí, que había que limpiarlo, que había que moverlo, pero nadie le dijo que lo que saliera tenía que inhalar, sino que lo ponían en el agüita y entonces entendimos por qué no mejoraban sus síntomas. Los que tienen una pastillita que son inhaladores de dosis medida en polvo, pues yo tenía una pacientita que me decía constantemente que ella sentía que no le entraba nada, que ese medicamento no servía, pero que ella lo hacía bien, pero que no servía. Pues resultaba que las agujitas que pinzaban y perforaban la cápsula, pues uno presiona y suelta, pues ella presionaba y dejaba ahí, entonces las agujitas ocupaban el espacio del orificio y el medicamento no podía salir. Así que cuando ella abría y veía que el medicamento estaba todo dentro de la cápsula, abría la cápsula y se la ponía en la lengua. Así que pues no había nada de medicamento inhalado. Así que esto no lo asumamos, no asumamos que el paciente sabe, ni por más lógico que parezca, ni por más sencillo que parezca. Es un gravísimo error profesional asumir que el paciente, porque siempre ha sido asmático, utiliza correctamente su medicamento. Lo mismo que con la medición del FEM. Por más fácil que parezca, tenemos que enseñarle cómo limpiarlo, cómo guardarlo, que la medición siempre debe ser hecha desde cero. También tenemos que considerar
cuál medidor de FEM está siendo utilizado, pues tenemos muchísimas marcas y no todas son homologadas, así que hay algunas que no nos dan valores de flujo pico idénticos a lo que podría aparecer en una prueba de función pulmonar forzada. Así que tenemos que estar seguros de cuál es el que está utilizando nuestro paciente y de cómo lo está utilizando. Si lo toma y obstruye el rail, pues la medición ya no va a ser la adecuada, o si lo coloca al revés, o si el indicador no está desde cero en el principio, pues todo esto nos va a hacer afectaciones o alteraciones en la medición. Tampoco tenemos que asumir que el paciente conoce su condición. Nosotros tenemos que indicarle cuál es su condición. Así que una vez que tenemos un valor de referencia que bien puede venir de una tabla o de la propia medición del paciente tras 15 días de valoración en mañana y tarde sin y con medicamento, podemos llegar a ese valor predicho esperado y decirle cuál es su verde, cuál es su amarillo y cuál es su rojo. Cuando está entre 80 y 100%, cuando está entre 50 y 80%, cuando está entre menor de 50% y qué es lo que tiene que hacer. Si estamos aquí, continuemos con el medicamento como hasta ahora. Si pasamos a la zona amarilla, precaución, ¿verdad? El amarillo no es acelere porque viene el rojo, no, es deténgase porque viene el rojo. Entonces la precaución me dice que debo añadir una dosis más o que debo cambiar el medicamento o que debo dar una terapia diferente. Y cuando estamos en peligro, pues eso implica que ya yo no puedo manejarlo más desde donde estoy, que lo ideal sería salir hacia un centro médico donde puedan dar una atención adecuada a la exacerbación que se está sufriendo. ¿Qué tengo que preguntarle a ese paciente? Bueno, pues básicamente la historia del asma, cuando empezó, a qué la relaciona, si hay un tema genético de alergias, su historia social, por supuesto, cuál es el lugar en el que vive, en qué condiciones de limpieza, si hay polvo, si hay ácaros, si tenemos mascotas, alfombras, peluches, todo eso también es muy importante. Y por supuesto, si al asma se asocian otras enfermedades. Si tenemos una persona asmática y obesa, asmática e hipertensa, si tiene colesterolemia, si a eso sumamos que tiene sedentarismo. Por ejemplo, yo tengo una pacientita que atiendo de manera domiciliar que sufre del espectro autista, tiene asma, tiene apnea obstructiva del sueño, tiene colesterol, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo y sedentarismo. Entonces yo no la puedo atender a ella solo como si tuviera asma. Yo tengo que atender todas las condiciones que esta paciente tiene para que la atención que yo hago integral mejore su condición de persona asmática. Pero no puedo solo pensar en que tengo que nebulizarla, porque hay todas esas otras cosas que son ella en una misma. ¿Cómo establecemos planes y cómo monitorizamos? Bueno, en los meses anteriores, hace un año, yo les hubiera dicho que nos citamos, le explicamos cómo hacer una tabla de control de 15 días, valoramos 15 días más tarde esa tabla, sacamos porcentajes, determinamos un valor de referencia, pero nuestra realidad está ahora dirigida hacia hacerlo a través de Zoom, a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de la virtualidad y de la teleconsulta, que es lo que tenemos disponible hoy, ¿verdad? No tenemos una realidad diferente. Y esto no tendría que hacer que la calidad de nuestra atención caiga. Si hicimos un buen trabajo previo, en domicilio, por ejemplo, yo puedo dar indicaciones claras a un cuidador para que atienda de la mejor manera a ese paciente. Y aquí pues siempre hay un poco de celo profesional, ¿verdad? Es que si yo le explico, posiblemente ya no me llame más porque ya lo va a hacer por su cuenta. Al contrario,
Si se siente tan seguro de que usted confía en él y de que lo que usted hace está mejorando la condición de su familiar o de la persona que tiene a cargo, siempre va a contar con usted, siempre va a querer que usted esté cerca. Entonces, no está mal, siempre, por supuesto, en medidas de legalidad y de profesionalismo, pero no está mal hacer este tipo de teleconsulta. Para una primera consulta, bueno, es un poco complicado porque tenemos que palpar, que auscultar, que percutir, tenemos que valorar, tenemos que ver. Entonces sí se vuelve un poquito más complicado si es nuestra primera intervención. Bueno, cuando hablamos de asma no puede quedar por fuera el tema de control ambiental y pues todo lo que está implicado en medio de a lo que se refiere. ¿Qué tenemos que cuidar? Bueno, en la casa de una persona asmática no debería haber una persona fumadora. No solo la persona asmática no debe ser fumadora, sino que el humo secundario o terciario puede exacerbar y complicarnos fácilmente a esta persona que sufre de asma. Todo lo relacionado con alfombras, con osos de peluche, por más lindos que sean o por más niño que sea el paciente, pues no deberían estar cerca de él por todo el tema de ácaros, de polvo y de contaminación. Todos los desinfectantes, cloros y químicos fuertes pueden hacer que el sistema respiratorio de la persona asmática reaccione de una forma o con una respuesta exagerada. Lo mismo que con las mascotas. Ahora pues vamos a hablar un poquito más en cuanto a los mitos. Y bueno, entremos en los mitos. ¿Qué buscamos con conocer los mitos? Pues básicamente yo lo que quiero es que a los mitos les quitemos la máscara, que hablemos con total seguridad de qué sí y qué no es cierto cuando hablamos de asma. Y es que posiblemente de todo lo que vaya a mencionar ustedes alguna vez han escuchado algo. El inhalador genera adicción o dependencia. Entonces yo no lo uso mucho porque voy a terminar siendo adicto a él. Bueno, no es un tema de adicción, estamos hablando de una enfermedad crónica y las enfermedades crónicas requieren tratamientos crónicos. Así que nuestro paciente no está adicto al inhalador, sino que necesita tratar su enfermedad crónica con el medicamento que este inhalador le provee. A los asmáticos siempre les falta el aire. Es asmático y es normal que respire raro, es normal. No, esto no es cierto, esto también es un mito. Si bien es cierto en los momentos de crisis o en situaciones de hiperreactividad, la sensación de falta de aire puede aumentar en esta población, no quiere decir que siempre tenga que faltarles el aire. Esto no es una realidad. Yo soy asmático. Perdón, yo no soy asmático. Solo me dan crisis o un poquito de bronquitis que suena como asma cuando me resfrío. O sea, ese famoso, el resfrío se me fue al pecho. No, si una persona cada vez que sufre de una condición respiratoria baja hace una hiperreactividad, es muy posible que sea asmático. Así que debe ser valorado y medicado para tratar su condición. Yo no tengo asma, solo soy alérgico. Y entonces aquí tenemos que distinguir entre lo que es alergia y lo que es asma. Si hablamos de picazón de ojos, si hablamos de picazón de nariz o de rinitis, eso es alergia. Pero si nuestro problema se oye como asma, se ve como asma y siempre ha sido asma, posiblemente sea asma y entonces debe ser tratada como tal. Claro, hay un factor alérgeno, por supuesto, relacionado directamente al asma, pero no solo está pasando alergia, sino que estaría ocurriendo asma y tenemos que tener mucho cuidado con la intervención. Yo tenía asma cuando era joven, pero ya me curé. Hay un porcentaje mínimo de niños que
se curan del asma. Todavía no hay una descripción específica del por qué, pero regularmente lo que tenemos son personas con periodos de estabilidad que creen que ya su enfermedad crónica desapareció. Y no, en algún momento vuelven a hacer un debut y una exacerbación. Así que normalmente una persona que tiene asma sigue teniendo asma porque esta es una condición crónica. Un asmático debe vivir con un inhalador en el bolsillo siempre. También es un error. Y también es un error pensar que tengo que colocarlo 20 o 30 veces al día. Si se tiene un control adecuado de la medición del FEM, de la respuesta al medicamento, esto no debería ocurrir. No debería tener alguien que andar en la bolsa de su pantalón un inhalador para colocarlo cada vez que sea necesario. Esto es completamente falso, es un mito. El asmático solo debe usar sus medicinas cuando tiene crisis. Lo mismo hace un hipertenso, solo el día que se le sube la presión arterial toma medicamento. No, ¿por qué no? Porque necesitamos mantener una presión estable. Y si un día o si por muchos días no toman su medicamento y hacen un pico hipertensivo, pues pueden terminar con una lesión cerebral, con un aneurisma, con una lesión cardíaca por una crisis hipertensiva. Pues lo mismo nos pasa con el asma. Yo no puedo recomendarle al paciente, el día que se siente apretadito, póngase 3 inhalaciones. No, la idea es tener mantenimiento y que todos los días tome su medicamento para que sus síntomas estén controlados y su condición también. Los inhaladores son malos, no sirven, es mejor usar pastillas o jarabes. Pues cuando se ingiere una pastilla o un jarabe, esta tiene que pasar por todo un metabolismo antes de poder accionar en el sitio que lo necesitamos. En el caso de la vía aérea, esta está siempre disponible y el inhalador va a llegar a trabajar directamente en los receptores del área en la que necesitamos que trabaje. Esto quiere decir pues que el medicamento va a llegar directamente a los bronquios, que es a donde lo ocupamos. Así que nunca puede ser mejor. ¿Cuál tal vez ha sido el origen de este mito? La mala utilización de los inhaladores. Yo siento que no me hacen nada, solo me dan taquicardia. Bueno, porque los vemos con el inhalador pegado a el paladar, el medicamento se absorbe en el paladar y hay taquicardia por efectos de receptores beta, pero no hay una buena respuesta respiratoria, claro, porque el medicamento nunca llegó a los bronquios. Solo debo ir al médico cuando tenga una crisis de asma. Todas las enfermedades crónicas requieren de control constante, cada 3 o cada 6 meses al menos. No cuando hay crisis. Cuando hay crisis, de hecho, se va a emergencias, no se va a consulta con un médico. La consulta debe ser continua. Esto va a permitir que, como con todas las enfermedades crónicas, se ajuste el medicamento cada vez que sea necesario y entonces podamos tener mejor control y menos crisis. Los inhaladores dañan el corazón. Bueno, dependiendo de los inhaladores que utilicemos, tenemos más o menos respuesta cardíaca, pero es una respuesta momentánea al medicamento. Entonces, una buena forma de que el paciente lo entienda es como, ¿por qué no corre 100 metros y se devuelve? Y entonces, en esos 100 metros de ejercicio, el corazón tuvo que acelerarse un poco para poder brindar, ¿verdad? Cumplir las demandas del músculo. Esto mismo pasa con los inhaladores. Los inhaladores van a aumentar un poco la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Ahora, esto ocurre y por lo tanto tenemos que cuidar un poquito más a los que tienen enfermedades cardíacas, a los que sabemos que han sufrido isquemia, porque con ellos sí tenemos que usarlo un poco más controlado. Pero esto no quiere decir que el inhalador como tal está causando un daño en el corazón. Esto también es un gravísimo mito. Los corticoides inhalados engordan. Bueno, entonces, ahora con el tema de COVID hemos visto mucho relacionado con los esteroides. Y bueno, hay algunos broncodilatadores, no, medicamentos inhalados, perdón, que están relacionados con
los esteroides, pero la dosis que se entrega pues prácticamente actúa en el sistema respiratorio, no causando este tipo de respuestas sistémicas. Así que no tenemos que tener ningún miedo. Nuestro paciente no tiene que tener miedo de que va a subir de peso, ¿verdad? O que va a terminar con un síndrome de Cushing por el uso de estos. Los niños que utilizan corticoides inhalados no van a crecer. Los asmáticos no deben practicar deporte. Dos mitos importantísimos. Ninguno de los dos cierto. Los niños asmáticos pues podrían tener algún tipo de retraso en su crecimiento si su alimentación no es la adecuada o si su asma no es correctamente controlada, y entonces esto juega papeles importantes con el tema de apetito y pues de la salud mental y el desarrollo como tal del niño, pero no por el uso de los corticoides como tal. Y al contrario, pues el practicar deporte nos ayuda a que la respuesta bronquial sea de broncodilatación. Tenemos casos particulares donde puede haber asma inducida por el mismo, pero son los menos, y entonces es importantísimo controlarlo y que este chico o chica o deportista pues tenga el control de lo que ocurre cuando hace deporte, y entonces podamos medicar y acompañar para que el deporte siga acompañándolo en su vida con naturalidad. Si me mudo a la playa, ¿me voy a curar del asma? Esto no es cierto, pues algunas personas con el tema de la temperatura pueden tener algún tipo de mejoría, pero esto no quiere decir que se van a curar. ¿Cómo voy a ser alérgico a un perro o a un gato? El perro sin pelo no causa alergias. Esto también es un mito. Por mucho tiempo se creyó que los pelitos eran los culpables, pero también la caspa, el epitelio como tal del animalito. Así que, pues que el perrito no tenga pelo no quiere decir que esto no va a causar alergias en su dueño. Así que la recomendación es evitar las mascotas, y si pues ya eran parte de la familia y todo lo demás, entonces hay que lavarlos, ¿verdad? Bañarlos, asearlos por lo menos una vez a la semana. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que le vamos a decir a un paciente que tiene que deshacerse de su mascota, pero entonces tiene que brindarle cuidados diferentes para que no afecte su salud. Montones de remedios caseros curan el asma. No sé si por Panamá, pero por Costa Rica por muchos años, muchas personas, no sé si logran ver, entender lo que es la imagen, le daban a los niños abejones de maní. Entonces compraban el maní con cáscara, sin sal, y dejaban que de los mismos salieran los abejoncitos, y luego esos abejoncitos los licuaban con leche y hacían un batido para los niños, buscando la curación. Hay un montón de remedios más, que el caldo de gallina, que parches de mantequilla, que inhalaciones de eucalipto, de menta. Bueno, podemos tener, y yo creo en las terapias complementarias, pero son eso, son un complemento. Si tenemos inhalador y usamos gotitas de eucalipto o gotitas de menta, por ahí hay un spray, sin hacer afán a ninguna casa comercial, Eucasol, que pueden, o tomillo, que pueden ayudar a complementar lo que ya hacemos con medicamento. Está bien, pero nunca debe ser sustituido, sino que lo usamos en conjunto. El asma psicológica. Bueno, como enfermedad crónica que es, tiene afectación, por supuesto, en la integridad de la persona. Recordemos que somos alma, cuerpo, social y psíquico. Así que sí, el tener una enfermedad crónica que implica que todos los días tengo que tomar medicamento, que puede tener crisis, que puede afectar mi rendimiento, tiene que tener una afectación psicológica, por supuesto, pero no quiere decir que mi cabeza está causando mis crisis. Y entonces tenemos que acompañar a este paciente en esa integridad, ¿verdad? Tenemos que recordar que somos toda esa persona, y que lo que puede afectar al cuerpo afecta a la mente, a la sociedad,
al espíritu y así en cualquiera de las vías. Entonces, no, el paciente no está inventando lo que está ocurriendo. Y aquí es importantísimo creer a lo que el paciente nos dice. Si el paciente nos dice que le falta el aire, creemos que le falta el aire. Si el paciente nos dice que se siente peor, es porque se siente peor. Y cuando nos dice que se siente mejor, es porque se siente mejor. Y aquí también, si logramos esa confianza con el paciente, si le demostramos que lo que él nos dice que está sintiendo es nuestra verdad, pues vamos a poder hacer una intervención mucho más productiva con él. El último de los mitos es que el asma se hereda. Bueno, el asma no se hereda la condición alérgena. Que mis papás eran alérgicos a algo y que yo puedo ser alérgica a algo. Y entonces podemos hacer esa cadena que en la familia se sufre asma o se ha sufrido asma, pero por temas de alergia, no por la condición del asma como tal. Pues esto es mi presentación. Espero que les haya gustado y pues me quedo por aquí por si tienen alguna pregunta. Sí, licenciada, la verdad es que sí tenemos consultas. Muchísimas gracias por su presentación, estuvo muy interesante. Muchas gracias. Pero vamos a entrar en materia y vamos a responder las Porque no consultas. tenemos mucho tiempo de preguntas, porque tengo que dar clases. Ah, no se preocupe, vamos rapidito. Por aquí tenemos 3. Alejandro Córdoba nos consulta. ¿Los pacientes COVID positivos pueden generar asma después de su recuperación? No, vamos a ver, tenemos una serie de diferentes estudios. Recordemos que con COVID todo está nuevo, pero no van a generar asma. Podrían desarrollar, según el nivel de gravedad de la condición, algún tipo de fibrosis pulmonar que podría pues llevarlos a la necesidad de un programa de rehabilitación para que mejoremos su condición pulmonar, pero no asma como tal. De hecho, ni siquiera es un tema obstructivo. Lo que puede quedar como resultado es un problema restrictivo. Algo interesante con coronavirus es que no se están usando, por lo menos no en Costa Rica, aerosoles en la forma regular. Solo estamos usando aerosol en inhalador de dosis medida. Entonces no estamos usando tipo jet que nos genera todas esas partículas, porque por supuesto que estos son vehículos para el virus. Sí, también es un dato que les pueda parecer relevante. Muchas gracias. También nos consulta Alejandro, dentro de los mitos, ¿qué porcentaje de pacientes asmáticos pueden llegar a ser hipocondríacos y exagerar sus síntomas? Bueno, vamos a ver, eso es todo un tema también de horas de discusión, porque es lo que la familia cree, ¿verdad? Muchas veces. Entonces me manipula con eso. Entonces estamos en medio de discusión y se está asfixiando y ahí termina la discusión. Pero bueno, en temas familiares no nos vamos a meter como profesionales, nosotros les creemos. Y pues tenemos las herramientas también para comprobar lo que está pasando, porque podemos hacer la medición de FEM, podemos hacer la auscultación, la valoración de la oximetría y entonces corroborar. Aquí yo les quiero contar algo que alguna vez me pasó siendo estudiante de lo que aprendí y siempre les cuento. Teníamos una paciente en emergencias, una compañera y yo, y una paciente que no tenía que ver con nosotras en la cama del frente. Y nos dijo, me falta el aire. Entonces mi compañera y yo nos volvimos a ver y la señora estaba sentada, rosada, respirando, todo bien. Entonces, bueno, ¿por qué le faltaba el aire? Mentira, no le falta el aire. Entonces seguimos en lo que estaba y nos dijo, oigan, en serio, me falta el aire. Yo vi su monitor y su monitor estaba con una frecuencia normal, con una saturación normal, con una presión normal y ella, rosada, respirando por su cuenta. Entonces mi compañera me dijo, ay, ya, ni la vuelva a ver. La tercera vez nos dijo, ay, no, de verdad me falta el aire. Y se fue para atrás, perdió el conocimiento, hizo paro respiratorio, la señora era asmática, terminó intubada en la unidad de cuidado intensivo, broncoaspirada. Entonces, ese día, aunque no era mi paciente, yo entendí que yo tenía que creerle a la paciente, ¿verdad? Y que yo tuve que acercarme antes de que todo esto pasara. Como les digo, era estudiante y tenía como unos 18 años y esto fue como
más de 20 años atrás, les creemos. Yo no quiero entrar en el tema de, no, te estás haciendo, porque esto pues nos puede terminar generando una situación como esta, que por dicha fue en un hospital y estaba controlada y demás. ¿Qué hacemos con algo como esto en domicilio, por ejemplo? Wow, muy interesante su respuesta. Espero hayamos contestado las consultas de Alejandro Córdoba y vamos con una consulta anónima. Antes vamos a saludar a la licenciada Marta Concepción, que le está enviando un saludo. Martita fue estudiante de nosotros en la Universidad Santa Paula, la recordamos con mucho cariño, hace mucho que no sabía de ella, pero qué Aquí bueno está saber y le que envía saludos. está conectada. Salud de vuelta. Listo, vamos a contestar. ¿Es viable hacer técnicas de percusión para el manejo de flema en pacientes con afección de las vías respiratorias o existe alguna maniobra con más evidencia científica? En medio de la crisis, tenemos diferentes evidencias. Hay algunos que la recomiendan. En mi caso, pues yo prefiero trabajar primero el broncoespasmo y la inflamación, y cuando se dio un poco, trabajar el tema de higiene broncopulmonar. Normalmente inicio con lo que no es manual, sino ayudo al paciente con un poco de terapia de PEP, con un poco de vibración, pero de vibración endobronquial. Si revirtió por completo el broncoespasmo, si ya es evidente la reversión y el paciente empieza a toser y esta tos es efectiva, o sea, está expectorando y ya ahí tenemos flemas fuera de él, entonces podemos pensar en la gama que queramos dependiendo de el paciente con el que estemos tratando, si hay o no hay osteoporosis, si hay o no hay cirugías previas, o quemaduras, o las diferentes condiciones que pues nos limitan el uso de las técnicas de higiene bronquial. Pero tenemos que verlo en la condición propia del paciente. Gracias. Tenemos una consulta de Kelvin Meléndez. ¿Está bien la mezcla de salbutamol y beclometasol para crisis de asma? Sí, se puede usar, pero normalmente utilizamos algo inhalado y algo endovenoso. Entonces casi siempre usamos un broncodilatador inhalado, un esteroide endovenoso y un mucolítico. Y entonces así trabajamos las tres condiciones que nos están llevando a la condición de asma como tal, que encierra el broncoespasmo, el edema y la hipersecreción. Gracias. Bueno, por aquí tenemos a la licenciada Maribel Góndola. Tiene una consulta. En el caso de un paciente PCT positivo o COVID asmático, ¿cuáles serían las complicaciones futuras? Ay, es un tema que todavía estamos estudiando, estamos conociendo lo que pasa a largo plazo, y entonces como tenemos fenotipos diferentes del virus, pues todavía es pronto como para que podamos hablar de esto, pero tal vez en unos 6 meses podemos estar en una conferencia que nos diga qué pasó después del coronavirus. Entonces, pues podría ser una opción de que nos volvamos a ver en los pacientes una vez que haya pasado su condición, porque también va a depender de la severidad en la que se desarrolló el virus. Y tenemos que hablar de tipos de sangre, de vitamina D, de todas las otras características que están relacionadas con las comorbilidades y con la severidad de la enfermedad como tal. Bueno, nosotros la esperamos por aquí, por Acrópolis Capacitaciones, para que nos traiga toda esa información cuando ya la tenga lista. Con mucho gusto queremos escucharla y tenerla aquí nuevamente compartiendo todo ese conocimiento que sabemos que usted tiene. Hasta el momento son las últimas consultas. Queremos Muchas agradecerle gracias. por habernos acompañado esta tarde, por toda esa información que nos brindó, y a todos los que estuvieron pendientes de su charla. Muchísimas gracias. No, agradecerles yo de nuevo. Como les digo, somos hermanos, pues tengo mucho cariño hacia Panamá y hacia muchas personas que pues han marcado nuestra vida como universidad y como colegas. Estoy para servirles, y si un poquito de educación, a pesar de la distancia, puede marcar la diferencia entre lo que hagamos con un paciente, eso me llena muchísimo, así que estoy para servirles siempre. Bueno, muchísimas gracias, por aquí la esperamos, y a todos, bueno, que tengan una feliz tarde.